¿Cómo es entonces lo de las interacciones? En el caso de la albúmina, lo que puede ocurrir es que se presente una hipoalbuminemia, que los niveles de albúmina disminuyan. Si tengo una hipoalbuminemia y estoy administrando medicamentos que se unen mucho a la albúmina, tengo que bajar la dosis de medicamentos. Tengo poquita albúmina, doy una dosis alta de un medicamento que se une a la albúmina. Como hay menos albúmina, queda más medicamento libre. Más medicamento libre, más a los tejidos, acumulación, toxicidad. Entonces en hipoalbuminemia debo reducir dosis de medicamentos que se unan mucho a la albúmina. ¿Cuánto? Véalo aquí. Causas de hipoalbuminemia. Pacientes quemados. Pacientes desnutridos. Pacientes con falla hepática o cirrosis. Pacientes alcohólicos y pacientes que tengan daño renal, especialmente si presentan un cuadro que se llama síndrome nefrótico. Estos pacientes con síndrome nefrótico pierden mucho proteínas por la orina. Normalmente en la orina debe haber máximo 30 miligramos por decilitro. Un paciente con síndrome nefrótico no pierde 30 miligramos, pierde 3 gramos, incluso más. Pierden hasta 5 gramos al día. Entonces botan un montón de albúmina, pierden un montón de albúmina. Para la vida, no confundan este con otro cuadro que se llama síndrome nefrítico. En el síndrome nefrítico, ese paciente no va a tener toda esta proteinuria, va a tener más otra cosa que se llama hematuria, va a tener sangre en la orina y va a tener hipertensión. En cambio, este paciente lo que más tiene es edemas, comillas se hincha, y la proteinuria. Entonces, para que no lo confundan y en algunos casos, bueno, en algunos casos no, cambia el manejo dependiendo si es un nefrótico o es un nefrítico. Con la alfa-1 glicoproteína ácida ocurre más que esta se aumenta, entonces es el contrario de la albúmina. La albúmina se baja, esta se aumenta. ¿Por qué? Porque es un reactante de fase aguda. Todo lo que sea infección, trauma, inflamación, la aumenta. Puede bajar, sí. Entonces, por ejemplo, en falla hepática y similares puede bajar. Pero lo habitual es que se aumente. Entonces, fracturas, quemaduras, infecciones, cáncer, esa se aumenta. Acá entonces pasa lo contrario. Entonces aquí está la amitriptilina, eso es una base. Esa se une mucho a la alfa-1 glicoproteína ácida. No es pues como lo ideal, pero a veces lo utilizan para manejo de insomnio. Un paciente con insomnio toma la amitriptilina y duerme. Se me parece a alguien, no sé. Y por alguna razón tiene un evento inflamatorio, se aumenta esa proteína. Eso hace que la amitriptilina se pegue más porque hay más espacios, hay más proteína. Baja la fracción libre de amitriptilina. Llega menos amitriptilina al sitio de acción y el efecto disminuye.
Es albúmina, pura toxicidad. Con esta, más probable, baja el efecto, pérdida del efecto. ¿Qué hay que hacer en este caso? Aumentar la dosis para compensar el exceso de proteína que está dándole la oportunidad al medicamento que se una y está llegando menos medicamento para el efecto. Entonces yo aumento la dosis, compenso, porque hay un montón de proteína que puede ligar el medicamento, unir el medicamento, y llega una cantidad que me va a dar el efecto y no me va a dar toxicidad. En algunos casos, los medicamentos se pueden unir a las proteínas del tejido o estructuras del tejido. Normalmente para la acción se unen a unas proteínas que se llaman receptores, pero se separan rápido. Si el medicamento se queda mucho tiempo unido a un receptor, adivine qué va a pasar. Sí, toxicidad. En otras ocasiones, el medicamento o la sustancia se pega de la grasa, tiene afinidad por la grasa, o por el hueso, por la hidroxiapatita, por el calcio, o por otras proteínas que hay en el tejido. ¿Cuál es el problema? Cuando se queda mucho tiempo en el tejido puede causar toxicidad. ¿Qué ocurre normalmente? Llegó el medicamento al tejido, dio el efecto y de ahí vuelve a la sangre. Eso se denomina redistribución. Tejidos a plasma. Y normalmente esa redistribución es para ya eliminar el medicamento. Distribución, plasma a tejidos, efecto. Redistribución, tejidos a plasma, eliminar. Si se queda en el tejido, cambia la función de las células y eso puede generar toxicidad. Entonces, ejemplo, esto pues no es un medicamento, pero por dar el ejemplo, el plomo. El plomo es un metal. Los niños se exponen a plomo. No tanto, pues, aunque no falta el niño de males que vive al lado de una fábrica de baterías de carro, por ejemplo. Pero más se exponen con los juguetes. Mucho ojo porque juguetes de China, la pintura puede tener plomo. Y usted sabe que los niños son felices llevándose todo a la boca. Se pone a lamer y a lamer o lamber. Bueno. Se pone a llevarse a la boca ese juguete en forma repetida. Chupe plomo. Ese plomo primero llega a la sangre, después a la parte de vaso, hígado y después se va para el hueso. ¿Cuál es el problema? Para eliminar plomo del hueso, el organismo se demora hasta 10 años. Primer problema. Segundo problema, parte de ese plomo, y más si se acumula mucho en el hueso, va saliendo del hueso y va llegando a sistema nervioso. Entonces, los niños que se intoxican con plomo hacen encefalopatía. El niño primero empieza a tener problemas en la parte de atención, para la parte de la escuela. Después ya empieza a presentar alteraciones más graves y al final puede presentar una encefalopatía, un daño neurológico. Y el problema es que los niños son muy sensibles a hacer daño neurológico por plomo. Los niños aguantan menos plomo, niveles de plomo en sangre y sistema nervioso, que los adultos. Entonces un adulto probablemente pueda hacer un daño neurológico, pero antes hace otras cosas como hipertensión.
El niño no, de una vez empieza con alteraciones en la parte de desarrollo, en la atención, rendimiento escolar, y cuando menos pensó, encefalopatía, está en un coma. Entonces, importante, lo del plomo se acumula en los huesos. Hay ciertas estructuras como la barrera hematoencefálica y la barrera hematoplacentaria que restringen el paso de sustancias. En el caso de la barrera hematoencefálica, primero las células de la glía que forman una barrera mecánica, las células están muy pegadas, uniones intercelulares estrechas. Segundo, hay por ejemplo glicoproteína P, mecanismo de efflux, devuelve la sustancia, no las deja entrar. Y lo otro, los capilares son más estrechos, entonces restringen más paso de sustancias. ¿Cuándo puede pasar una sustancia al sistema nervioso? Atravesar fácil la barrera hematoencefálica. O no, que haya una inflamación de la barrera. Entonces que haya una meningitis, una infección. Dos, que sea muy liposoluble. Ya no se usa para meningitis, eso para meningitis no sirve, ya hay más tratamientos. Pero en otra época, este antibiótico que es la penicilina se usaba en meningitis. La penicilina, cuando la barrera está bien, no es capaz de pasar. Hay meningitis, se inflama la barrera y se pierden esos mecanismos. Efflux, se aumenta la distancia entre las células, se aumenta el flujo por capilares. Ya la penicilina puede pasar allá. Cannabis tiene un componente tóxico que se llama delta 9 tetrahidrocannabinol. Ese compuesto es psicoactivo, es el que da la traba. Tiene un problema, y es que atraviesa muy fácil la barrera, da el efecto del sistema nervioso psicoactivo, la traba, comillas, pero también mata las neuronas. Entonces ahí no hay barrera hematoencefálica que valga, eso atraviesa fácilmente la barrera en segundos. Lo mismo que la nicotina. Eso sí, la nicotina pues como tal no causa daño neurológico en los fumadores, a diferencia de la marihuana. No vayan a creer que es bueno, cigarrillo, infarto, cáncer, EPOC y otras cosas, pero bueno. ¿Qué pasa con la nicotina? Atraviesa muy fácil la barrera por ser liposoluble. Entonces la persona fuma, vía inhalatoria, esa nicotina pasa rápido al sistema nervioso y siente rápido el efecto del cigarrillo. Con los medicamentos, en algunos casos, se pueden medir los niveles, se puede medir cuánto hay, qué cantidad hay, la concentración de medicamento en sangre. Eso se denomina nivel plasmático, concentración plasmática o nivel terapéutico. Entonces, mido cuánto hay en sangre. ¿Para qué me sirve medir cuánto hay en sangre? Para ver, para correlacionar, para observar el efecto en los pacientes, para hacer un seguimiento, para estar mirando que ese medicamento no se esté acumulando y le vaya a causar daño o toxicidad al paciente. Con esto hay entonces algo que se denomina rango terapéutico. En esta gráfica tengo entonces unos niveles en sangre, tengo una concentración mínima,
La mínima es que de ahí para arriba es que hay efecto. Entonces acá estoy midiendo cuánto hay. Mientras más subo acá, más medicamento. Entonces desde la mínima voy a tener efecto. Y hay una máxima, que es la que está acá como en una bolita, bueno. Y hay una que es la máxima. Entre la mínima y la máxima tengo efecto. Estoy por encima de la máxima. Tengo efecto, pero adivine, también tengo ¿qué? Toxicidad. Estoy por debajo de la mínima, no tengo efecto. Entonces, se mide cuánto hay en sangre y se mira en esta gráfica dónde está. Está por acá. Eso está muy poquito. ¿Qué hay que hacer? Aumente la dosis. Estas concentraciones se denominan subterapéuticas. Sub debajo de. Terapéutico, efecto. Está acá, entre la mínima y la máxima, está bien. Voy a tener efecto. Y aunque puede pasar, no es tan probable que haya toxicidad. Estoy por acá, encima de la máxima. Tengo efecto, sí, pero también toxicidad. ¿Qué hay que hacer? Baje la dosis. Mientras esté entre la mínima y la máxima, se habla de que está dentro del rango o ventana terapéutica. Entonces una concentración dentro del rango me garantiza efecto. Por debajo del rango no hay efecto. Por encima del rango hay efecto, pero también hay ¿qué? Toxicidad. Entonces, eso se hace, estar midiendo niveles en sangre del medicamento. Si el paciente no responde, si el paciente tiene alguna condición que favorece que el medicamento se acumule haya toxicidad. Y también si yo creo que el paciente tiene toxicidad por el medicamento, pero no estoy seguro, mido niveles y eso me puede ayudar. No en todos los casos, pero a veces me puede ayudar. Entonces, medicamentos que puedan ser muy tóxicos, medicamentos que tengan esas concentraciones de rango muy estrecho, que con cualquier cambio, con cualquier cosita haya toxicidad. Paciente que no me esté respondiendo a pesar de una dosis adecuada. O paciente que yo crea que está haciendo toxicidad o algún efecto adverso. Yo mido niveles. Debo tener en cuenta que los niveles cambian por muchas cosas. La cantidad en sangre cambia por muchas cosas. Cambió la absorción, llega a menos, baja los niveles. Cambiaron los niveles de proteína en la sangre, más medicamento libre, sube los niveles. Hay interacciones, sube los niveles o baja los niveles según la interacción. Tiene, por ejemplo, falla renal y el medicamento solo se elimina por el riñón, se acumula, sube los niveles. Entonces se puede modificar por muchas cosas. Para medir niveles debe cumplir dos cosas el medicamento. Uno, que lo que haya en sangre sí se relacione con el efecto y la toxicidad. Eso se llama relación dosis-respuesta directa. Y que no produzca el organismo a partir del medicamento otras sustancias que den efecto como el medicamento. Un metabolito es una sustancia derivada del medicamento. Generalmente eso no tiene efecto, pero a veces los metabolitos pueden tener efecto. Si el metabolito tiene efecto, eso cambia
la respuesta en el paciente y usted no se gana nada con medir el medicamento si no mide también ese metabolito. Entonces, si tiene metabolito activo, o sea, metabolito que también da efecto, habría que medir el metabolito. Entonces, por ejemplo, los medicamentos para tratamiento de epilepsia, fenitoína, fenobarbital, ácido valproico, se miden niveles. También de un antibiótico que se llama vancomicina. Y también de un medicamento que se usa en trastorno afectivo bipolar que se llama litio. Entonces, en esos casos se miden niveles.